Hola, buenos días a todos. Espero se encuentren bien y bueno, agradecer nada más a los organizadores del Diplomado de Metodología de Investigación por su amable invitación. Me presento, me llamo María del Rosario Ramírez Colorado, soy jefe de enseñanza del Hospital Pediátrico Villa y bueno, vamos a estar aquí 2 sesiones para platicar acerca de lo que es la ruta cuantitativa de la investigación. Entonces, si me permiten compartir la pantalla para que podamos empezar. Ok, vamos a empezar. Tenemos que iniciar con una pregunta. ¿Qué es la investigación? De esto ya lo estuvieron platicando en sesiones anteriores. Vamos a estar repitiendo constantemente ciertos conceptos para que sea más fácil su identificación y para que ustedes puedan hermanarse con todos estos conceptos. Bueno, ¿qué es la investigación? La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema con el fin de ampliar el conocimiento de este fenómeno. Los fenómenos pueden ser tan variados como el universo mismo. Podemos estudiar comportamiento, emociones, enfermedades, cualquier cosa que se nos ocurra. Y todo esto va a partir acerca de una idea que tengamos, una idea que nos esté inquietando. De allí vamos a iniciar nuestra investigación y para esto tenemos 3 rutas. Una ruta cualitativa, que ya les hablarán de esta ruta, una ruta mixta, que es la combinación de la ruta cuantitativa, de la cual vamos a hablar las generalidades el día de hoy, y de la ruta cualitativa, que hablarán en otro momento. Ninguna ruta es mejor que la otra, simplemente una es más apropiada que otra. Todas estas 3 rutas van a requerir diferentes herramientas. Y esto nos va a dar un método de investigación para cada una de ellas. Esto se va a llevar a cabo a través de un mapa de investigación y que estará dado por un diseño. Hay diversos elementos comunes y en algunos de ellos van a compartir la estadística, que es la que nos va a dar los puntos finales para el análisis de estos estudios. ¿De dónde vamos a partir? Ya dijimos, de una idea que nos va a llevar a un planteamiento de un problema y que junto con un contexto nos van a dar el enfoque, o sea, la ruta que vamos a seguir y el proceso que vamos a seguir. Todo esto va a estar dado por un paradigma que va a fundamentar esta idea de investigación. ¿De dónde viene la ruta cuantitativa? Bueno, el término viene del latín quantitas, que quiere decir conteo numérico y método matemático. Su origen va a estar dado por la obra de Augusto Comte y de Emile Durkheim, que postularon que en el estudio de los fenómenos sociales debe poder explicarse un mismo método, el científico emulando a las ciencias naturales, y esto va a ser conocido como positivismo. Va a representar un conjunto de procesos organizados de manera secuencial para comprobar ciertas suposiciones. Cada fase va a preceder a la siguiente, no se pueden eludir pasos, llevan un orden riguroso, pueden brincar un paso o dos y redefinir alguno, pero deben de llevar un orden. Y van a partir estos de una idea que va a estar delimitada, que va a tener objetivos y preguntas de investigación y que va a revisar la literatura que nos va a dar el marco teórico en el cual se va a fundamentar
esta ruta de investigación y el planteamiento del problema. ¿Cuándo es apropiada? Cuando queremos estimar magnitudes, cuando queremos estimar ocurrencia de los fenómenos que estamos estudiando y cuando queremos probar una hipótesis. Y esto es fundamental en la ruta cuantitativa, la formulación y la comprobación de la hipótesis que nosotros creemos que es lo que el meollo del problema que estamos investigando. Tenemos un proceso cuantitativo. Aquí lo tenemos definido en parte a todos los pasos que va a seguir, como es la idea, planteamiento del problema, la revisión de la literatura, el alcance del estudio, la elaboración de la hipótesis, que es el meollo de todo esto, el desarrollo del diseño de investigación, cómo vamos a definir y a seleccionar la muestra, cómo vamos a recolectar los datos, el análisis que tenemos que hacer de ello para que el punto final de todo este proceso sea la elaboración del reporte de resultados o la tesis que vamos a tener. ¿En qué va a consistir todos estos procesos? Pues el investigador va a plantear en forma concreta un problema. Su pregunta va a versar sobre una cuestión específica que queramos investigar. Examinará lo que se ha indagado previamente. Para esto tenemos que examinar la literatura y construir el marco teórico. Tenemos que realizar un planteamiento de problema que va a derivar en una o varias hipótesis que se van a someter a una prueba. Generalmente son pruebas estadísticas y a esto va a ser a través del diseño de investigación que sea el apropiado. ¿Qué características esenciales debe de tener esta ruta de investigación? Pues o planteamiento del problema, pues debe de ser lo más objetivo posible, va a seguir un patrón predecible y estructurado. En la mayoría de los estudios se pretende generalizar los resultados a un universo mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que los resultados podemos suponer que se van a presentar en toda una población mucho más grande o en un universo y esto va a darles la validez de este estudio. Al final se va a pretender describir, explicar y se van a predecir fenómenos investigados, semejanzas, relaciones causales entre los elementos o sus variables, como ustedes quieran llamarles, y la meta principal es probar la hipótesis, la formulación y demostración de teorías. En esta ruta se sigue rigurosamente un proceso y los datos generados poseen estándares de validez y de confiabilidad. La ruta se va a valer de la lógica o razonamiento deductivo de la que se van a derivar hipótesis que el investigador va a querer someter a pruebas. Y un destino es identificar leyes universales y causales. Los resultados, de acuerdo a la hipótesis que se va a plantear, pueden ser congruentes o pueden ser no congruentes. Si son congruentes, pues obviamente vamos a corroborar la hipótesis, se va a aportar evidencias a favor de esta hipótesis, se va a apoyar y va a generar confianza en la teoría de la cual surgió o referenciamos toda esta investigación. Si no son congruentes, se va a refutar la hipótesis, por lo tanto se descarta o se rechaza y se van a buscar otras nuevas hipótesis. Estas hipótesis se van a generar antes de recolectar y analizar los datos. Estos datos se van a encontrar en forma de números, cantidades, y su recolección se va a fundamentar en la medición de variables.
Como los resultados son numéricos, se deben de analizar con métodos estadísticos. El proceso va a tratar de alcanzar el mayor control para lograr que otras posibles explicaciones se desechen y los resultados se van a interpretar en relación con las suposiciones o predicciones iniciales. Al final, se va a establecer una discusión, lo cual va a dar lugar o pie a una interpretación final. Los puntos más importantes de la ruta cuantitativa, ¿cuáles son? Pues es que tiene una mayor objetividad, su patrón es predecible y estructurado, pretende generalizar los resultados y descubrimientos encontrados en la muestra de un universo mayor. Es deseable que las investigaciones efectuadas puedan replicarse en otras poblaciones porque sabemos que vamos a tener resultados iguales o semejantes. Se pretende describir, explicar y predecir los fenómenos investigados. La meta principal es la prueba de la hipótesis y formulación y demostración de teorías, y si se siguen los procesos, los resultados obtenidos van a tener estándares de validez y confiabilidad. Así, la ruta cuantitativa se va a valer de la lógica o razonamiento deductivo y su destino va a ser conocer o capturar la relación externa del fenómeno estudiado. ¿Qué ruta escoger? Bueno, debemos de escoger la ruta más adecuada al problema que nosotros queramos indagar. Y esto se va a realizar de acuerdo al planteamiento del problema, que es lo que se pretende indagar, a los conocimientos que tengamos de cada método, la ruta, a las circunstancias particulares que rodean a la investigación, cuándo se da, con qué recursos contamos, a la experiencia propia del investigador y, como conclusión, repetimos nuevamente, ninguna ruta es mejor que la otra. Solo constituyen diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno. En sí, la ruta cuantitativa, ¿qué nos va a dar? Bueno, va a ofrecer posibilidades de generalizar los resultados, nos otorga control sobre los fenómenos que queremos estudiar, nos va a dar un punto de vista basado en conteos y magnitudes, va a brindar gran posibilidad de repetición, está centrada en fenómenos y elementos específicos y facilita la comparación entre estudios similares. Se ha mencionado con el positivismo que esta ruta o este método cuantitativo es el más usado por la ciencia, como es la física, la química o la biología, ciencias exactas o ciencias naturales. ¿Cómo vamos a empezar a investigar a través de una ruta cuantitativa? Ya dijimos, todo surge a través de una idea. Y esto va a estar basado en estudios, investigaciones y trabajos anteriores. Y esta idea nos va a ayudar a que evitemos temas que ya han sido investigados, a estructurar con mayor claridad la idea o el problema que queremos investigar y a seleccionar la perspectiva principal desde la cual se va a abordar este problema. Estos temas que vamos a investigar y que van a surgir de la idea pueden ser temas estructurados y formalizados, ya temas muy conocidos, temas ya investigados, pero menos estructurados y formalizados, temas que no han sido investigados y examinados o que han sido investigados de manera muy incipiente y temas muy poco investigados y no estructurados. De allí, el planteamiento del problema va a ser el centro de la investigación y va a definir la ruta que vamos a seguir. ¿Qué criterios vamos a buscar en el planteamiento del problema?
debe estar formulado como una pregunta, debe implicar la posibilidad de ser investigado este problema, debe de ser ético y debe de expresarse con claridad. ¿Qué componentes vamos a tener dentro de este planteamiento? Bueno, vamos a tener objetivos que se van a perseguir, que pueden ser generales o pueden ser individuales. Van a surgir las preguntas de investigación, va a surgir la justificación que nos va a dar este planteamiento y de la cual vamos a sustentar esta pregunta. Debemos saber si es viable la posibilidad, si es factible la posibilidad de investigar el fenómeno que nos atañe y vamos a tener una evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema y que nos van a sustentar la pregunta. Esta pregunta o este planteamiento del problema va a sustentarse teóricamente en estudios previos, en un marco teórico. Y el marco teórico va a analizar y exponer de una manera organizada las teorías, las investigaciones previas y los antecedentes. Estos pueden ser válidos y adecuados para contextualizar el estudio. ¿Cuál es la utilidad del marco teórico? Pues que nos va a ayudar a realizar el planteamiento del problema, va a revisar cómo se ha abordado el problema, esto es, qué tipo de investigaciones se han realizado, qué rutas se han seguido, cómo se han realizado, nos va a orientar sobre lo que queremos y no queremos para la investigación, evita caer en errores previos y nos amplía el horizonte del estudio. Nos va a encaminar también para centrarnos en el planteamiento del problema, va a documentar la necesidad de implementar el estudio, esto es, nos va a dar la justificación del estudio y nos va a conducir al establecimiento de hipótesis que habrán de someterse a pruebas. Nos va a proporcionar nuevas líneas o áreas de investigación y provee el marco de referencia para la interpretación de los resultados. Hay diferentes alcances o diseños de la ruta cuantitativa, diferentes tipos de estudio. Y el alcance o la estrategia de investigación van a incluir el diseño y los procedimientos que vamos a realizar. ¿Qué diseños tenemos? Pues diseño exploratorio, diseño correlacional, diseño descriptivo o un diseño explicativo. Explicativo de los fenómenos, exploración de qué es lo que está ocasionando alguna situación, similitudes en diferentes estudios o describir tipos de poblaciones. Básicamente son estos. Los vamos a abordar más detalladamente en la siguiente sesión. Los estudios exploratorios son o van a estudiar un fenómeno que es nuevo o que ha sido poco estudiado. Y estos pueden ser descriptivos, correlacionales o explicativos. En cuanto a los estudios descriptivos, sí, van a pretender especificar las propiedades, características, perfiles de personas, grupos, comunidades o procesos. Y pueden ser explicativos o pueden ser correlacionales. En resumen, vamos a tener 4 diseños de estudios. Los exploratorios van a examinar fenómenos nuevos o poco estudiados. Los descriptivos van a especificar propiedades, características o perfiles de un fenómeno sometido al análisis. Los correlacionales pueden darnos la relación o grado de asociación que existen entre 2 o más conceptos, categorías, variables, y los explicativos van a responder las causas de los eventos y fenómenos de cualquier índole.
Ahora bien, la formulación de la hipótesis. Las hipótesis van a ser explicaciones tentativas del problema que se va a formular y van a ser afirmaciones. Van a indicar lo que tratamos de investigar. Son las respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Una hipótesis pudiera ser que los estudiantes o no residentes de la Secretaría de Salud, todos van a diplomarse en titulación oportuna. Esa pudiera ser una hipótesis. No siempre en los estudios o en los diseños de investigación se va a establecer una hipótesis. Va a depender del alcance del estudio y el planteamiento del problema. En la investigación cuantitativa, únicamente en los alcances correlacionales o explicativos se pretende realizar una hipótesis. En algunas ocasiones también en los estudios descriptivos que intentan pronosticar una cifra. Ahora, hay diferentes tipos de hipótesis, pero eso lo van a revisar en un tema subsecuente. ¿Qué son las variables? Una variable es una propiedad, es un concepto que puede variar y cuya fluctuación es susceptible de medirse u observarse y se van a definir en conceptuales y operacionales. También lo van a revisar. ¿Cuántos diseños de investigación tenemos? Hay muchos y para cada investigación o para cada pregunta va a haber un diseño adecuado. Pero dentro de la ruta cuantitativa tenemos diseños básicamente experimentales y diseños no experimentales. De los diseños experimentales tenemos los preexperimentales, los experimentales puros, los cuasi experimentales. Y de los no experimentales tenemos los transversales y los longitudinales. ¿Cómo vamos a seleccionar nuestra muestra de investigación? Pues en la ruta cuantitativa tenemos que definir primero qué es una muestra. Y una muestra es un subgrupo de la población o del universo sobre la cual estás interesado o vas a recolectar los datos y debe de ser representativa de dicha población. Hay dos tipos de muestras. La probabilística, en la cual todos los elementos o todos los individuos tienen la misma posibilidad de ser elegidos, y la no probabilística, en la cual la elección de los elementos no va a depender de la probabilidad, sino de las características de la investigación. La recolección de datos significa aplicar uno o varios instrumentos de medición para recabar la información pertinente de las variables del estudio en la muestra o en los casos seleccionados. Va a implicar elaborar un plan detallado de procedimientos, de dónde vamos a obtener o cuáles son las fuentes, de dónde están esas fuentes, a través de qué medio o método se van a recolectar los datos y una vez obtenidos todos estos datos, cómo se van a preparar y cómo se van a analizar. ¿Qué requisitos debe de cumplir el instrumento de medición? Pues debe de ser confiable, que es el grado en que su aplicación repetida al mismo individuo o muestra produce resultados iguales. Debe de tener validez, que es el grado en el que un instrumento mide con exactitud las variables, y debe de ser objetivo, que es el grado en que el instrumento es o no permeable a las influencias de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican o interpretan. Y por último, el análisis debe de ser, o para qué nos va a servir, para describir los datos
por variables de la investigación, va a visualizar los datos por variable, va a analizar e interpretar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas, ¿sí? Esto debe de ser inferencial y debe realizar análisis adicionales para profundizar en los resultados. El análisis puede ser descriptivo y puede ser por distribución de frecuencias, por medidas de tendencia central, por medidas de variabilidad o por gráficas y puntuaciones zetas. Las medidas de tendencia central, pues son las clásicas que conocemos, media, mediana, moda, y las de variabilidad se dividen en rango, desviación estándar y varianza. Con estos análisis, vamos nosotros a demostrar nuestros datos obtenidos. Y vamos a hacer de acuerdo a un análisis paramétrico, que todas estas pruebas lo podemos hacer en este método, o por análisis no paramétrico, como son chi cuadrada, coeficientes de correlación, coeficientes para tabulaciones o de correlación en las que las variables tienen distintos niveles de medición. Todo esto lo van a ir viendo en las diferentes sesiones que van a estar dándoles. Y pues eso es todo en esta primera sesión. Espero haya quedado entendido. Estas son las generalidades y vamos a tener una segunda sesión en la cual vamos a ver diseños y tipos de investigación. Muchísimas gracias por su atención y pues estamos al pendiente de las inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias.